Quiero invitarles ahí donde está, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dile a la persona que tiene ese lado, saluda a una, dos personas que tiene a su lado, colóquese sobre sus pies y dile cuánto me alegra de verlo en este lugar. Amada Angélica, cuánto me alegra de verla en este lugar, compartiendo con nosotros la familia maravillosa, la familia de Cristo. Qué hermoso es. Eso, salud. Tomémonos este tiempo para saludarlo. Esto es edificación. Somos su cuerpo, somos sus hijos, somos su pueblo. Y qué maravilloso es esto. Interactuando un poco con el tiempo de oración de nuestra amada pastora Angélica, Dios trae a memoria algo. Nuestro Padre trae a memoria algo. Él es el único Dios que adoramos. Y como nuestro Dios, nuestro Padre, su palabra dice: mas la hora viene, el tiempo, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Espíritu y verdad. ¿Quién es espíritu y es verdad? En Cristo Jesús. Y aún más, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios, diga conmigo, ¿estamos aquí? Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Diga conmigo, me es impuesta necesidad adorarle. Pero adorar no es solo cantar. Adorar es obediencia. Adorar es honra. Adorar es todo. Y ese todo es Cristo. Por eso usted y yo quiero invitarlos para que ahí donde están, vamos a levantarnos con la mejor actitud como adoradores, honrando a nuestro Padre y declarándolo así, que Él es el Dios que adoraron un tiempo de adoración. Y decirle: tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a exaltar el nombre de Cristo. Te adoramos, eres tú. Vamos a exaltar el nombre de Cristo en esta mañana. Dilo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Oh, gracias te damos, Señor, declara. Y nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y
y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, te adoramos a ti, Señor. Exaltado es tu nombre, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, y nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Vamos, decláralo. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cuántos dicen amén? Te adoramos a ti, Señor. Digno eres tú, a Él sea toda la gloria. Digno es Él, declara. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti, Señor. Exaltado eres tú. Y declaramos, te adoramos. Digno es Él. Él es la gloria. La gloria es la expresión de sí mismo. Y esa expresión de sí mismo está en su Hijo unigénito, en el que Él tiene complacencia. En su Hijo amado, en aquel que Él entregó por su iglesia, por sus hijos, por nosotros. No hay otro Dios, el único que adoramos. Levanta tu voz, Todopoderoso, grande, grande es Él, y poder para salvar. Tú eres el Dios, dilo, Te adoramos, que se escuchen esas voces. la muerte y el
hay otro como Él. Exáltale allí con tus propias palabras. Dale gracias. Dile: Señor, gracias por haberme hecho tu hijo en Él, en Cristo. Dile: gracias, Señor, porque me has adoptado. Gracias porque me has dado una identidad. Gracias porque ya no vivo yo. Gracias porque es Cristo que me habita. Es Él. Y hoy podemos declarar: ¿qué sería de mí si no fuera por aquel que fue a la cruz en mi lugar? Ese Cristo precioso, esa preciosa cruz. Oh Señor, gracias. Y declaramos: ¿qué sería de mí si no fuera por aquel que fue a la cruz en mi lugar? Dice: mi lamento cambió y al ritmo de su corazón hoy danzo en libertad. Escucha esto: ahora mi cuerpo lleno de su espíritu. y todos. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi pasado fue borrado, Qué hermoso. mi pecado perdonado. Qué hermoso. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con su sangre me ha limpiado. Su amor me ha rescatado. su amor me ha rescatado, me ha hecho su hijo, me ha dado una identidad como hijo, me ha dado una identidad como iglesia, miembros de ese cuerpo, declarando y reconociendo que Cristo es nuestra cabeza. Me ha dado ese gran amor, ese amor con el que nos atrajo con esas cuerdas, nos ha dado salvación, vida eterna, y nos ha dicho: tú eres mi hijo amado, amada, eres mi iglesia. Y vamos a declararlo en esta preciosa y maravillosa mañana. Eso. Vamos con nuestras palmas. Oh Señor. ¿Qué sería de mí si no fuera por aquel que fue a la cruz en mi lugar? Mi lamento cambió y al ritmo de su corazón yo danzo en libertad. Ahora mi cuerpo es un templo lleno de su espíritu. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi pasado fue borrado, mi pecado perdonado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con su sangre me ha limpiado, su amor me ha rescatado. Oh, 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 oh. Me envolvió con su amor y aunque no lo merecía, me dio vida y salvación. Dilo. Cadenas cayó y por su misericordia yo soy más que un vencedor. Y dice: y ahora mi cuerpo es un templo lleno de su espíritu. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi pasado fue borrado, mi Eso. pecado perdonado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con su sangre me ha limpiado. Gracias te su amor damos. me ha rescatado. Y una vez más decláralo así: ¿qué sería de mí si no fuera por aquel que fue a la cruz en mi lugar? Mi lamento cambió y al ritmo de su corazón me danzo
está. Y ahora mi cuerpo es un templo lleno de su espíritu. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dice: mi pasado fue borrado, mi pecado perdonado. Eso, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con su sangre me ha limpiado, su amor me ha rescatado. Y oh, 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 dilo así una vez más a él. Me envolvió con su amor y aunque no lo merecía, me dio vida y salvación. ¿Cuántos dicen amén? Dilo. Y por su misericordia yo soy más que un vencedor. Dice así: ahora mi cuerpo es un templo. Lleno de su ¿Cuántos lo creen? Dilo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi pasado fue borrado, mi pecado perdonado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con su sangre me ha limpiado. Una vez más. Ya no, dilo. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Mi pasado fue borrado, mi Eso. pecado perdonado. Créelo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con su sangre me ha limpiado, su amor me ha rescatado. Oh, 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 ¿qué sería de mí? Fuera por aquel que fue a la cruz en mi lugar. Escucha esto, aquel. Mi lamento cambió Y al ritmo de su corazón yo danzo en libertad. y gózate. Ahora mi cuerpo es. Un templo lleno. ¿Cuántos lo creen? Su espíritu. ¿Cuántos están esperando el Espíritu Santo de Dios? Dilo conmigo: ahora mi cuerpo. Dilo ahí donde está. No es simplemente un cántico, es más que palabras, más que una canción. Es creerlo, amados. Ahora mi cuerpo, no sé si lo crees, es el templo. Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Lleno de su espíritu. Y aún más, ya no vivo yo. Dilo ahí donde estás. Dilo, más que cantarlo, decláralo. Mi pecado perdonado. Ya no vivo yo. Vivo yo. Cristo allí está. Allí está en ti. Me ha limpiado, su amor me ha rescatado. Ahí está. Llenos estamos. No anhelamos de su presencia. Está en nosotros. Oído esto. Aquel que fue por mí, que pagó todo, que llevó todo en esa cruz, Cristo. Aquel que nos ha entregado, que ha derramado de su amor, de su gracia. No te distraigas allí. Y hoy podemos pensar y decir: Señor, ¿qué sería de mí? Desde antes, dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya me había predestinado. Me ha hecho su hijo, su hija. En Él, en Cristo. Usted y yo venimos desde una eternidad. Vagábamos por el mundo, pero Él dijo: tú eres mío. Yo te formé desde el vientre de tu madre, antes de que estuvieras allí, pero yo te coloqué allí. Yo te formé en la eternidad, dice el Señor. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo.
porque Él, Cristo, nos ha llenado de tanto gozo en medio de la adversidad, en medio de nuestras debilidades, en medio de la sequedad. Nos ha hecho libres. Somos santos por el santo, somos amados por el amado, ungidos por el ungido que es Él. Oh Señor, gracias. Digno que eres tú, mi Dios. Gracias te damos a ti. Levanta tu voz conmigo y decláralo. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, y bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria. Cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminar. Gracias. Y tú eres más de lo que soñé. Levanta tu voz y declara. Río en la sequedad, Paz en la adversidad, oh Señor, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi y maldad. levantamos nuestra voz. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria. Oh Señor, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Tú eres más de lo que soñé. Tú eres más, Señor. No hay nadie como tú, amado, amado. Tú eres más, tú eres más, Señor. Tú eres todo para mí. Eres la plenitud, eres la plenitud, oh Cristo. Tú eres todo, 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 todo. Eres tú la plenitud de aquel que lo llena todo. Cánticos nuevos en este lugar.
que lo llena todo, 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 todo. Gloria, el poder. Oh Señor, oh Señor, tuya es toda. Gloria, el poder y honra. De mi pecado no tienes memoria. Cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro Gracias te caminaré. Gracias te damos. Eres más de lo que soñé. Dile, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias. Estás agradecido con Él, exprésalo ahí con todo tu corazón. Dile gracias, Señor, porque de mi pecado no tienes memoria. Ya me has perdonado, me has dado vida eterna, me has dado salvación de la que hoy disfrutamos. Este es el día que ha hecho el Señor para su iglesia. Hoy disfrutamos de este tiempo, hoy disfrutamos de esta eternidad aquí, hoy disfrutamos del reino que es Cristo en nosotros y declaramos: y de mi pecado no tienes. Levanta tu voz, iglesia. Cambiaste mi nombre, reescribes Cambiaste mi nombre. en tus promesas Seguro caminaré. Tú eres más de lo que soñé. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo. Buenos días para todos. Estamos de fiesta. ¿Cuántos lo creen? ¿Se oye bien? Estamos de fiesta. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de escuchar aquí al apóstol Nelson Mina. Estuvimos en el encuentro, que fue maravilloso ese encuentro. Y él nos acompaña aquí en este momento. Apóstol. Bienvenidos los hermanos que vienen ¿de dónde son? De Palmira. Palmira Valle. Y que estuvieron también con nosotros en el encuentro. El apóstol nos ministró el encuentro, fue algo verdaderamente impresionante, hermano. No entiendo por qué no asistieron. Estábamos en una fiesta, no estábamos, como dice el apóstol, no estábamos en un paseo. Cuando se hace un paseo, yo pago el paseo, pero cuando estamos en fiesta, el que paga el paseo es el que invita es el que paga el paseo, y el que invita es Cristo. Pero como no entendemos, entonces nos quedamos ahí esperando, cuadrando las cosas para que algún día nos llegue el dinerito para ir, tenemos que trabajar más. Pero hermano, mire, cuando tengan la certeza de que cuando entendemos esto, de que el que invita es Cristo, si Cristo lo invitó a usted, Él paga. ¿Lo creen? ¿O no lo creen? Es como que hay muchos incrédulos aquí. ¿Cierto? En julio 21 tenemos la otra invitación a Cali. Si ustedes son invitados por Cristo, ya mañana, hoy mismo ya tienen la provisión para ir. Seguro, se lo aseguro, porque yo lo estoy viviendo. Y si no, pues entonces trabajen más y más y más, a ver si le alcanza para ir, ¿sí? A ver si de pronto le alcanza para ir. ¿Sí o no, apóstol? Sí, así es. Bueno, apóstol, bienvenido. Muchas gracias por todas sus... por dejarse usar del Señor, porque el Señor es un instrumento de Dios, al cual yo aprecio muchísimo.
me ha edificado. Y bueno, y seguimos ahí con Él. Pueden sentarse. Aquí todo es sin protocolo. Aquí el único que gobierna esto es Cristo. ¿Cuántos creen que aquí el único que manda es Cristo? Amén. Es el único, no hay más. Nosotros somos solamente pasajeros, somos personas que estamos acá. Pero Él es el que nos gobierna a nosotros, es el que nos instruye, el que nos enseña. Bienvenido, apóstol. Muchas gracias por dejarse usar del Señor para ayudarnos. Y le damos un aplauso al Señor por esta reunión, por la palabra que vamos a recibir. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Y convencidos que estamos en la mejor temporada. ¿Ustedes me escuchan bien allí? Este tiene señal, sale en señal internacional, sale grabada y después la sacan en diferido. Bueno, yo hoy voy a, desde esta plataforma voy a compartir un tema que tiene que ver con las naciones, aunque estoy aquí en este lugar, pero queremos enviarle un mensaje a las naciones. Y la plataforma que voy a aplicar es esta comunidad que me ha invitado a participar de esta celebración. Y pues a tratar un tema que tiene que ver con la familia de la fe, con el derecho legal patrimonial, con la herencia, con la posición que tenemos en Cristo, con la dignidad que hemos recibido, con la honra suprema, con el supremo llamamiento, con la posición que tenemos en Cristo. Pero que cuando la familia de los santos no lo tenemos claro, entonces, aunque somos herederos, tenemos un patrimonio ilimitado, vivimos con necesidades de toda clase, con faltantes de toda clase, y a pesar de que lo tenemos todo, vivimos como que si no tuviéramos nada. Y de manera particular, herederos de un patrimonio, vivimos buscando las cosas como cualquier persona que no perteneciera a esta familia. Y de los santos en muchos lugares del mundo, muchos creyentes, no se tiene nada. O sea, dando hueco, viviendo con faltantes, con carencias, con una mentalidad de necesitados, cuando la mentalidad nuestra es la de plenitud, de estar completo. Y se volvió una cultura de que el Hijo de Dios o el creyente viva buscando las cosas en el mundo y esclavo de la búsqueda de esas cosas, de tal manera que a veces no hay tiempo para adorar al Rey. Y eso pues es algo que debe corregirse, y espero que entiendo que seguramente no es el caso de ustedes, por eso estoy diciendo que esta es una plataforma para hablarle a las naciones de esta situación que está pasando. Padre, te doy gracias infinitas por la oportunidad de hacerme un instrumento que cualquier sentido de interrumpir lo que es el diseño original, lo que es tu palabra pura, genuina, que cualquier intención mía, Señor, sea dejada en un segundo plano para que seas tú quien te comuniques con tus santos, con tus hijos, con tu pueblo, y ellos puedan escucharte a ti como fuente suprema, como proveedor por excelencia, como el más que suficiente, como el todopoderoso, y que en esta jornada nosotros podamos ser direccionados por tu Espíritu de la manera correcta
en el propósito eterno. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro maestro guía, nuestro entrenador especial, que siempre nos recuerda lo que tenemos que hablar para que hablemos en la posición y en la dirección correcta para edificar a los santos para la obra del ministerio. En tu santo nombre, Jesucristo, en acción de gracias. Amén. Bueno, cuando el tema que vamos a titular se llama La Iglesia, el misterio escondido. Cuando Dios mira a la humanidad, yo a este micrófono le siento un eco, pero no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo no sé qué hay que quitar de acá porque yo siento un eco que me sí. Sonido, 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 sonido. Sonido, sonido. Sonido. Sonido, 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 sonido. Bueno, creo que este está mejor. Sonido, 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 sonido. Sonido, sonido. Sí. Sonido, sonido. Yo no sé si es que me está tirando un eco a los oídos. Sí, sonido, 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 sonido. Sonido. Bueno, sonido, sonido. Bueno, le extendemos un saludo a los santos de todas las naciones, a los hijos del Altísimo que en cualquier lugar del mundo hoy van a escuchar este recorderis del Espíritu Santo de nuestra posición, de nuestros derechos legales, del llamamiento celestial del que somos beneficiarios y de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios, cuando mira a la humanidad, la mira a través de dos hombres, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán y el segundo Adán. O sea, cuando Él observa la humanidad, mira toda la humanidad, la mira únicamente en dos hombres. Primer Adán y segundo Adán. Ahora, entre el primer Adán y el segundo Adán existen dos posiciones totalmente opuestas, totalmente diferentes. Y es determinante, es fundamental que tú y yo podamos saber en qué Adán estamos. ¿Sí? Podamos tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, nuestra vida va a ser como si no fuéramos hijos de Dios. Primer Adán es el hombre de la tierra, el segundo es el del cielo. El primer Adán introdujo la muerte, el segundo la vida. El primer Adán nos descarrió, el segundo nos reconcilió. En el primer Adán se hace todo lo terrenal, en el segundo lo celestial. En el primer Adán, las personas viven esclavos de las cosas creadas. En el segundo Adán, las cosas creadas están a servicio de los que están en ese segundo Adán. En el primer Adán, las personas hacen las cosas para ser visto de los hombres. En el segundo Adán se hacen las cosas para ser visto de Dios. Ahora, es muy particular y la pregunta que podemos hacer es: ¿en cuál Adán estamos? Alguien que diga en cuál estamos, ¿en el primero o en el segundo? Porque como estoy haciendo una pregunta, generalmente cuando el Señor hace una pregunta, Él mismo contesta la respuesta. Y si la persona no sabe en cuál está, entonces el mismo Señor le dice, estamos en el segundo. Entonces, para que tengamos presente que estamos en el segundo,
Dígale al que está a su lado, estamos en el segundo Adán. Si eso es verdad, uno no se debiera comportar como el primero. Ahora la gente dice, no, pues que el primero y el segundo es lo mismo. No es lo mismo. Porque el primer Adán trae la muerte, el segundo trae la vida. El primer Adán trae la escasez, el segundo trae la abundancia. El primer Adán nos descarrió y nos extraviamos. El segundo nos reconcilió y nos reconcilió con el propósito, con la herencia. Ahora, es muy particular que sabemos que estamos en el segundo, pero uno tiene una especie de preferencia por andar en el primero. Entonces ahora vamos a descubrir, y a partir de hoy, en tu vida y en la mía, cuando tengamos decisiones, comportamiento, trato con las personas, nos vamos a dar cuenta en qué Adán estamos. Y se van a acordar de que hubo un mensajero que vino a hacer una diferencia entre el primero, a recordar, entre el primer Adán y el segundo Adán. Esto es fundamental. Esto es trascendente para tu vida y para la mía. Y tener esta distinción es fundamental. Ahora, cuando hablamos de la iglesia como el misterio escondido, está precisamente enmarcada en esas dos posturas, en la del primer Adán y el segundo Adán. Ahora, universalmente existe una sola iglesia. Ahora, cuando las personas, generalmente en el hombre natural o en el imaginario de los hombres del primer Adán, cuando la persona oye la palabra iglesia, ¿con qué la asocia? O sea, la persona oye iglesia y lo primero, una catedral. Otros, el lugar donde nos reunimos. Y le llaman iglesia a estos lugares. Cuando a estos lugares se le llama iglesia, es una ofensa contra el diseñador. Porque esto no es iglesia. Esto es una bodega. ¿O esto qué es? ¿Esto qué es? Una bodega, un local. Esto no es iglesia. Pero lo estoy diciendo, aquí no hay gente así. Aquí no hay, la gente de aquí no le llama iglesia a esto. Yo estoy hablando, por eso les dice que ustedes son el vehículo para comunicarnos a otras personas que están en otras naciones. Pero ustedes no le llaman iglesia a esto, porque esto no es iglesia. Y aunque uno pudiera, por las cuestiones de los protocolos jurídicos, poner el letrero grupos familiares cristianos y poner el letrero allá, eso es un letrero protocolo natural, pero no tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia no es esto. Sin embargo, se volvió tan natural, tan común, digamos, decirle iglesia a estos lugares, que ya para uno es, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Y ya es, y parece, y se volvió tan natural que pareciera que no tuviera ninguna importancia. Pero yo te quiero decir, si tú deseas disfrutar de tu herencia, de tu patrimonio, de tu derecho legal, de tu posición en Cristo, debes empezar a corregir ese lenguaje. Y a esto no le llames iglesia, ni le diga a la gente que tú vas para la iglesia, porque la iglesia, ¿sabes quién es? Somos nosotros. O sea, si Nelson Mina es el templo del Espíritu Santo y el Señor dice que yo soy su cuerpo y dice que Él habita en mí, entonces cuando yo me voy a congregar, yo no voy para la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque yo no me congrego en un lugar. Juan capítulo 11.
Juan capítulo 11, versículo 51. Dice así: esto no lo dijo por sí mismo, Juan 11:51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Para congregar en uno a los hijos de Dios que estábamos dispersos. La pregunta es, ¿quién nos dispersó? ¿Quién? El primer Adán nos dispersó. ¿Quién nos reconcilió? El segundo. Entonces, ¿quién nos descongregó? ¿Y quién nos congregó? Entonces la pregunta es, ¿dónde nos congregamos nosotros? ¿En dónde nos congregamos nosotros? En Cristo. Entonces, ¿qué es este lugar? Este es un lugar donde los congregados en Cristo venimos a participar de la comunión con Él. Pero esto no es la iglesia es Cristo. Entonces, ¿dónde se congrega Nelson Mina? En Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está Cristo? Nelson, ¿dónde está Cristo? Está dentro de mí. Entonces Cristo está en mí y yo estoy en Él. Quiere decir que Él es mi congregación. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces me congrego yo en Cristo? ¿24/7? O sea que nuestra naturaleza, nuestra vida en Cristo, en nuestra comunión con Él, es 24/7. O sea que yo estoy congregado con Cristo 24/7. Ahora, la gente puede estar en cualquier lugar del mundo, pero si pertenece a Cristo ya está congregado, aunque nosotros no lo veamos en estos lugares. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que venimos a estos lugares? Que los que venimos acá somos los buenos y los que están allá son los malos. Y entonces los que venimos acá, cuando estamos en el primer Adán, nos mantenemos criticando a los que están allá, estos inconversos, estos hijos del diablo, estos perdidos, estos descarriados, y empieza uno a calificarlos a ellos como lo peor y nosotros como lo mejor. Incluso con la familia empezamos a hacer la discriminación, porque el que viene acá es el bueno y los que no vienen son los malos, y empiezan las peleas en la familia. ¿Y por qué las peleas en la familia? Por los buenos y entre los malos. ¿Por qué? Porque los que se declaran buenos porque vienen a un lugar, ellos consideran que los otros son malos porque no vienen. Pero tenga la tranquilidad total que esto no tiene que ver con ustedes. Estamos hablando de unos problemas que se dan en otros territorios. Sí. Sino que hoy el Señor quiere que le hablemos a la iglesia en las naciones y que les contemos, les recordemos estas cosas para que nosotros tengamos el comportamiento correcto en lo que tiene que ver con la congregación. Ahora, una persona que esté en Cristo, congregado en Cristo, y que tenga una comunión genuina con Cristo, la pregunta es, ¿la comunión con Cristo se tiene en un lugar o se tiene en la vida diaria? Entonces, una persona que tenga comunión, y la comunión con Cristo es ocasional o es permanente, 24/7. Entonces, si yo estoy en comunión con Cristo 24/7, en una comunión permanente, comunión,
con Él, comunión con Él, comunión con Él. O sea, Él vive en mí, yo vivo en Él, compartimos, comemos juntos, estamos en esa comunión espiritual con Él. Entonces, dice 2 Corintios capítulo 4, que cuando esa comunión, cuando yo me deleito, cuando mi deleite es Él, cuando yo estoy con Él, comparto con Él, pienso en Él, lo alabo a Él, cuando estoy lavando los platos, estoy pensando en Él, cuando me acuesto, cuando salgo, estoy pensando en Él. Es decir, pero a uno le gusta pensar, por ejemplo, a los hombres les gusta pensar en la mujer, 24/7. Pero no los hombres de acá. Y a las mujeres les gusta pensar en el hombre 24/7. Y el Señor dice, Nelson, ¿por qué no me pones a mí 24/7? Que yo es que quiero estar contigo 24/7. Yo no, la costilla es mejor. Ahora usted dirá, ¿está diciendo que no chocholea a su mujer? No. Usted, cuantas veces quiera, pero lo que estoy diciendo es que con Cristo es 24/7. Y entre esa comunión con Cristo sea mejor, uno va a tener más tiempo para compartir con su esposa y con sus hijos. Y no vamos a estar tan desesperados buscando recursos para tener con qué disfrutar, porque los recursos nos van a buscar a nosotros. Sino que eso casi no cabe en la cabeza del ser humano, porque el ser humano en Adán tiene mentalidad de esclavo. 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. ¿Cómo se renueva el hombre interior? De día en día, o sea, 24/7. O sea, interiormente yo tengo una renovación con mi Señor 24/7, renovando, quitando lo humano, quitando al primer Adán, quitando los malos pensamientos, quitando las malas ideas, quitando los malos conceptos, purificando mi conciencia, renovación permanente. Y yo me alimento de lo espiritual, de la gratitud, de la alabanza, de darle gracias a Él, de estar agradecido por todo, de cuando se presentan las dificultades, estar convencido que tengo inteligencia superior para resolverlas y voy constantemente en un mover permanente. Y si tú esa comunión la vas haciendo, entonces todo lo que te rodea trabaja para ti, para que tú no seas esclavo de eso, sino esclavo de la adoración en espíritu y en verdad, porque tienes una comunión con tu Creador que está dentro de ti, irrigándote una fuente de vida. Y cuando eso esté pasando, venir a un lugar para participar de la comunión con los santos se te va a convertir en una necesidad vital. No hay que darte pedal, no hay que darte manivela, no hay que estarse metiéndote terror, sino que tú voluntariamente vas a querer venir. Si tienes esa comunión privada, vas a quererla compartir con tus hermanos, porque somos un cuerpo. Pero si esa comunión no está, entonces hay que darle manivela para que venga a congregarse. Y hay que decirle de todo y decirle que si no viene el diablo se lo va a llevar. Porque hay que meterle terror. Entonces lo que se avecina es que los congregados en Cristo nos vamos a reunir, no en la congregación, sino en la comunión con los santos cada día de una manera tan abundante que no hay necesidad de estarle dando pedal. Lo vamos a hacer voluntariamente, espontáneamente, porque estar como cuerpo hace parte del propósito eterno. Hasta ahora, para congregar, invitar a la gente a congregarse, hay que hacer de todo. Yo le conté pues las cosas, la otra vez las cosas que yo hice, pero nada funcionó. Porque lo que funciona es la comunión tuya con tu Creador. Y tu comunión hace que tú y yo deseemos compartir con los santos. Entonces, ¿en quién nos congregamos? En Cristo, no en un lugar. Este es un lugar de reunión, una asamblea donde los congregados en Cristo venimos a compartir de la comunión que tenemos con Él. Pero esto no es la iglesia. La iglesia es Cristo. Ese es el misterio.
La iglesia es Cristo, pero Cristo es invisible. Cristo habita en mí y yo habito en Él. Ese es el misterio que el apóstol Pablo explicó. Y habló del tema del matrimonio en Efesios capítulo 5. Habló de ese tema del matrimonio. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí en Efesios 5. Dice en el versículo 23. Porque el marido es cabeza, 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Cristo. Entonces Cristo es la cabeza del cuerpo. O sea que si yo soy cuerpo de Cristo, Él es mi cabeza. Entonces la iglesia es la unidad entre la cabeza y el cuerpo. Eso quiere decir que todos los que están aquí, si son iglesia, deben tener ¿cuántas cabezas? Pero si yo contara cabezas aquí, si cuento las cabezas que hay, vamos a pensar que aquí hay 100 personas. ¿Cuántas cabezas hay? Hay 100. Pero para Cristo, ¿cuántas hay? Quiere decir que todos ustedes y mi persona tenemos que pensar como piensa Él. Aunque tenemos cuerpos distintos, debemos tener una sola cabeza. Ese es el misterio. Que Cristo como cabeza gobierna sobre toda su iglesia, sobre todo su cuerpo, universalmente en todas las naciones al mismo tiempo. Cristo es cabeza de todos los que estamos aquí y es cabeza de todos los que están en todas las naciones, para que todos los que están en todas las naciones, cuando vayan a pensar, tengan que pensar como piensa Cristo, para que hablemos una sola cosa. ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanta pelea entre las comunidades? ¿Y por qué se pelean por aquí, se pelean por acá? ¿Por qué? Porque no estamos operando en el diseño del segundo Adán. Porque en el segundo Adán es unidad perfecta. En el primer Adán es división. En el primer Adán hay rencor, hay resentimiento, hay crítica, hay murmuración, hay queja, hay lamento. Aquí en este primer Adán, el esposo se convierte en un macho alfa contra la esposa. ¿Sí? Y trata a la esposa de manera salvaje. Aquí en Cristo, Cristo trata a la iglesia como la virgen pura, como la santa, como la perfecta, como la completa, como la amada. Quiere decir que un hombre que está en Cristo, su mujer va a disfrutar del trato que Cristo le da a su iglesia, a su cuerpo. Pero cuando está acá, entonces vemos las peleas, los conflictos, las divisiones, las agresiones, las peleas. Dígame que me quiere, ¿dónde estás? Y empieza a... Entonces cuando se están en estas peleas, la persona, ¿a cuál Adán están expresando? ¿Al segundo o al primero? Entonces cuando usted se encuentra en su casa y que usted se levante con ganas de pelear, dice, estoy en el primer Adán. Ya le va a quedar fácil. Cuando sale allá y está echando madrazo en el semáforo, que vea que... estoy en el primer Adán. Porque en el segundo Adán, cuando el semáforo no ha cambiado, usted está tranquilo. Gracias, Señor, por el semáforo. Demórate un poquito más. Gracias, Señor, porque yo estoy reposado, yo no tengo afán. Yo estoy tranquilo. Gracias, Señor. No que el otro se pase, se adelante y usted lea. Porque aquí tenemos decencia, pureza de comportamiento. Tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquí tú no tienes que pedir, dígame que me quiere, míreme a los ojos, usted me quiere. Porque la gente sufre depresión. Y cuando vienen los tiempos de celebraciones, que día de la madre, que día del padre, que día del perro, que día del gato, cuando vienen esas celebraciones,
Entonces, si la gente no le dan un regalo, les da depresión. Pero una persona en Adán, si nadie le da un regalo, compra un regalo y dice, estoy que me regalo, y empieza a regalarle a gente que ni conoce. Pero acá son dependientes, son demandantes, siempre están diciendo, esperando porque son necesitados. Aquí se tiene mentalidad de necesitado, mentalidad de faltante, mentalidad de escasez. Aquí se tiene mentalidad de generosidad, de abundancia, de prosperidad, de libertad. Aquí yo quiero compartir lo que tengo con otro, aquí yo quiero que me atiendan. O sea que Adán primero y Adán segundo son dos cosas completamente distintas. Y cuando vemos a los santos peleando el uno con el otro, que no me miró, que no me llamó, que critica al uno, que critica al otro, primer Adán. Entonces, cuando se comporta uno como el primer Adán, está deshonrando al segundo. Y al deshonrar al segundo Adán, se complica uno la vida. ¿Por qué? Porque se autosabotea el disfrute de la herencia del patrimonio. Y las condiciones de vida van a ser vergonzosas en la sociedad en la que estamos. Entonces, el primer Adán son los conflictos, son las peleas, son las críticas, son las murmuraciones, son los comportamientos indecentes, incorrectos. Pero el segundo Adán es el orden, es la armonía, es la paz, es el gozo, es la tranquilidad. Ahora usted dirá, bueno, pero usted me quiere decir que en el segundo Adán no hay conflicto. Cuando tú estás en el segundo Adán y se te presentan conflictos, ¿sabes qué pasa con los conflictos? Que son un aeróbico espiritual, un paseo. Un conflicto para uno que está en segundo Adán no es un problema, sino que es un galardón escondido. Es un premio que está escondido detrás del conflicto. Porque aquí nosotros somos más que vencedores. Y aquí todas las cosas que nos pasen, sean buenas, regulares o malas, nos ayudan como para qué. Entonces, que cuando tienes un problema que parece contrario, tú ya tienes que esperar, eso es para bien, eso es para bien. Ahora no es que usted va a decir, como todo me ayuda para bien, voy a buscar problemas. No se vaya a meter en ese paseo. Porque ahí usted sí está provocando al Señor y le está diciendo, Señor, como usted dijo que todo me ayuda para bien, entonces yo ahora voy a ir a pasarme un semáforo en rojo para que me ayude para bien. No, cuidado, se lo pueden llevar al cementerio. No es para uno cometer cosas indecentes, sino que cuando tú estás aquí, inevitablemente te van a pasar cosas contrarias, pero tienes que tener una conciencia elevada de que todo lo que te pase, cuando tú estás en Cristo, eso es para bien, te va a ayudar para bien. Entonces, ya estamos congregados en Cristo, estamos en el segundo Adán. ¿Y por qué tanto conflicto? ¿Por qué tantas peleas entre las comunidades? ¿Por qué tanta crítica? ¿Por qué tanta discriminación? ¿Por qué tanto conflicto? Y pareciera que hay, el uno está por aquí, el otro está por acá, que no me hablo con este, que aquí está la frontera, que aquí está esto. ¿Por qué tanta división? Por eso, porque mientras no caminemos en este segundo Adán, uno está ligado a los conflictos que trae el primero, al aislamiento, a la soledad, a los conflictos de todo tipo por una falta de vida plena. Yo quiero hoy compartir 4 cosas que son las que impiden que los herederos de una herencia ilimitada, herederos de una herencia ilimitada, lo que interrumpe que esa herencia, que ese patrimonio, que esas riquezas se puedan disfrutar. Y una persona puede asistir a un lugar de reunión 500 años y está viviendo como que si nunca hubiera venido. O sea, viviendo una vida plana, una vida tradicional, escuchando un mensaje, pero viviendo como cualquier persona que no fuera un hijo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, pero nos enseñaron a vivir como el primer Adán.
Estamos en el segundo y nos enseñaron la cultura del primero, que este hay que remendarlo, que este hay que repararlo. No, este está sepultado. El primer Adán fue sepultado y el segundo resucitó en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, pero muchos a veces nos volvemos coleccionistas de antigüedades. Y cuando estamos hablando de colección de antigüedades, no estamos hablando ni de los esposos ni las esposas, porque la mente del primer Adán inmediatamente se dispara. Antigüedades, la esposa del esposo. No. Estamos hablando de las cosas viejas del primer Adán, porque en el segundo Adán, si tu esposa es anciana, Dios te la pone joven. Y si tú eres un anciano, Dios te pone joven, te pone vigoroso, fuerte, robusto, porque la edad cronológica no empieza a tener un peso significativo, sino la vida nueva en Cristo, porque tú eres un joven recién nacido que estás viviendo una vida nueva en un cuerpo que tiene una edad cronológica. Eso quiere decir que cuando ya estamos en Cristo, aunque tengamos una edad avanzada, vamos a vivir como que si estuviéramos hasta para jugar carros chocones. Cuando usted me vea jugando a carros chocones, dice, ay, pero el tan viejo que está jugando a carros chocones, porque soy un niño recién nacido en el espíritu y estoy viviendo la vida plena de la juventud, la inocencia. Entonces ya no va a ser un anciano amargado, ni una anciana amargada, sino gozosa, regocijándose en Cristo, disfrutando de una vida plena. Oye, me llama la atención que cuando uno llega a cierta edad, ¿por qué se vuelve tan peleón? Uno le dice buenos días, ¿y qué le ve de bueno? O sea, ¿por qué los adultos mayores queremos pelear tanto? Claro que acá no hay adultos mayores, pero ¿por qué los adultos mayores quieren pelear tanto? ¿Por qué esa tendencia a pelear? ¿Sabe por qué? Porque es el primer Adán. Ese es carroñero, es peleonero, es conflictivo, pelea por una cosa, pelea por otra cosa. Si está caliente, ¿por qué está caliente? Y si está frío, ¿por qué está frío? Si le sirve, ¿por qué me sirviste? Y si no le sirve, no me sirve. ¿Por qué tanta pelea? Porque estamos en el primer Adán, pero Dios nos puso en el segundo. Ahora vamos a ver características. Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 19. Sé que tengo, por favor me confirman porque no sé a qué hora es que empecé. Tengo una hora. ¿A qué hora es que termino? 10:30. Perfecto. Juan 19. Lucas 24 y Juan 19. Les pongo la tarea de que se lean el capítulo 19, del 17 al 24, pero yo voy a dar unos saltos inteligentes. Dice en Juan 19, 22 y luego leemos Lucas 24. Dice así, en el versículo 23, Juan 19, 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron... ¿Usted traen Biblia? Porque esa es la otra cosa. Pero voy a hablar del territorio al que yo pertenezco. Hay personas que ni siquiera compran Biblia. Y cuando compran las Biblias, compran una Biblia con unas letras tan pequeñitas que uno le dice lea y ni ellos mismos pueden leer. Yo digo, ¿por qué tanta maldad? Porque una persona compra una Biblia que ni siquiera la puede leer y que la compró para leer y lea. Y empieza a leer y lea bien. No es que no veo. No es que no veo. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué compró esa Biblia con esa letra tan pequeña que ni siquiera la puede leer el que la compró?
Y le dice, lea. No, pero es que no la veo. ¿Y por qué la compra tan pequeña? Por Dios que yo me quedo impresionado, pero te estoy contando de esas experiencias que uno se pone. Compra una Biblia con letra grande para que lea bien. Entonces, les pregunté que si traían Biblia. Los que están en Cristo deben tener una familiaridad con este, porque este es el testamento, donde está el contenido, mucha información de alto valor. Es muy importante leer este libro. Es muy importante leerlo. Muy, muy, muy importante. Una persona que está en Cristo que no lea este libro se está perdiendo una riqueza. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron ¿cuántas partes? Una para cada soldado. Nunca supe, hasta hace poquito, qué quería decir que ellos cogieran el vestido y lo partieran en 4 partes. Señor, ¿y qué tiene que ver eso? Pues el partir el vestido de Cristo en 4 partes, lo que implica es que la humanidad se iba a dividir en 4. Y cada uno iba a coger de Cristo una parte, y al coger de Cristo una parte, y el otro coger otra parte, y el otro coger otra parte, y el otro coger otra parte, entonces Cristo no era una unidad, sino que era una división voluntaria por el que cogió cada parte. Y ese es el conflicto en este siglo XXI. Cada uno cogió una parte de Cristo y se apropió de esa parte y convirtió esa parte en un negocio personal. Y al convertirlo en un negocio personal, entonces Cristo, que es uno solo, quedó dividido en 4. Vamos a mirar un primer ejemplo en 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1. En el versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 10. Dice así: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no hayan entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contienda. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo dividieron en 4. O sea, está explicando a los santos que estaban en esta región de Corinto, que ya estaban expresando: no, yo soy de esto, yo soy de esto, yo pertenezco a este, yo pertenezco a acá. Y el que se junta con el de acá no se puede juntar con el de acá, y el de acá no se puede, y cuidado. Y si a uno lo ven saliendo de un lugar, le digo: se torció porque se metió allá en esa sinagoga. Y empiezan las divisiones. La pregunta es: ¿uno que está congregado en Cristo pertenece a un lugar? ¿De dónde salió eso que pertenecemos a los lugares? ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. Pero esa conciencia todavía no está en muchos de nosotros. Creemos que pertenecemos a las marcas, y entonces somos propiedad de las marcas, no somos propiedad de Cristo. Y empiezan la pelea. Si usted se reúne con esta marca, usted no se puede juntar con esta marca de acá, porque esta marca es una marca registrada y esta es una marca chiviada. ¿Dónde está Cristo en esa división? En ninguna parte. Por eso el apóstol pregunta aquí: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Porque en Adán hay divisiones, hay pleitos, hay rivalidades, hay fronteras invisibles, hay microtráfico de ovejas. Acá hay mucha clase de problemas de todo tipo. Acá usted ve a la gente peleando, que usted no puede ir a un lugar porque si usted va a un lado eso está prohibido, usted pertenece a esta marca. La pregunta es: ¿a quién le pertenecemos todo? ¿De quién somos? ¿Y por qué nos hicimos dueños de las marcas?
¿Por qué nos hicimos propiedad de las marcas? ¿Por qué no nos podemos juntar todos si somos de Cristo todos? ¿Por qué las rivalidades? ¿Por qué? Por eso, porque estamos en el primer Adán, no estamos expresando la unidad perfecta en Cristo. En Cristo somos uno, sin importar la marca donde vamos. Pero ¿cuáles son los problemas? Que si tú perteneces a la marca de grupos familiares cristianos, no puedes asistir a palabras reveladas o a edificadores. ¿Por qué? Porque hay una frontera invisible que te impide que te reúnas con tus hermanos de allá. ¿Por qué? Porque le pertenecemos no a Cristo, sino a las marcas. Y eso es un conflicto de proporciones gigantescas. Entonces, si alguien del grupo familiar lo ven entrando a alguna comunidad X y alguien lo llega a ver, dice, se torció. Se torció. Ahora le voy a decir al gran jefe, que por allá lo vimos saliendo de un chochal y viene el vigilante, viene a contar y a meter la cizaña y a crear problemas. ¿Por qué? Porque nos prohibieron juntarnos con los otros hermanos porque esos otros hermanos tienen lepra. Y creamos esos conflictos y eso se vive como si fuera normal. Rivalidades, críticas, murmuraciones, el uno habla del uno, el otro habla del otro, que sí, que fulano está haciendo esto, que Perenceo está haciendo esto, y entonces la gente que no conoce de estas verdades dice, esos son peores que los mundanos. Yo estoy tratando de aprender que cuando me pregunten por alguien que no he visto o que lo he visto pero que anda en alguna cosa, ¿tú has visto a fulano? Sí, hace 500 años que no lo veo, pero ¿cómo está él? Está extremadamente bien. O sea, tratar de aprender a que esta lengüita, ay Dios mío, es impresionante, esta lengüita es tan venenosa y sobre todo para hablar mal de otro. Ay no, es como que le pusieran un picante, un saborante. O sea que cuando se trata de hablar de otro, esa lengüita se dispara. Y a veces cuando el que cuenta los chismes tiene gracia para contar los chismes, uno se busca una hamaca para relajarse o se tira a una cama. Cuéntame todo. ¿Y cómo lo cogió? ¿Y qué le hizo? Y cuéntame, y repítemelo otra. Ay no, Dios mío. Pero ese es el Adán. Carnal, terrenal, animal, diabólico. Se apasiona por la carroña. Y uno es feliz que le cuente chisme. Y fulano de tal se separaron. Y todo lo que aparentaban de estar unidos. Y empieza uno con esa lengüita y dele, y dele, y dele, y dele. Y el Señor está viendo y dice, oye Nelson, tú eres muy perverso, Nelson. Esa boca no te la di para eso. Porque en el primer Adán ese es carroñero. Y uno se alimenta de la carroña. Y es feliz criticando a los demás. Y hablando mal de uno y hablando mal de otro. Y Dios observa y dice, Nelson, esa actitud del primer Adán, yo no le puedo confiar nada de responsabilidad y lo voy a dejar que siga dando vueltas en el desierto como un bobo. Porque no se le puede confiar nada, porque si se le llega a confiar cosas se vuelve un monstruo. Debiera tener una actitud correcta, reverente, de respetar a los demás y usar la boca para hablar bendición. Pero no estar carroñero contra la vida de los demás. Entonces aquí el apóstol estaba explicando que habían 4 grupos. Y esos soldados repartieron. Oye, esos soldados los que hicieron allá, primero fue un espectáculo de burla contra el Señor hicieron. Si usted lo lee y le pongo la tarea que se lea cuando al Señor lo llevaron donde Pilato, los soldados, o sea, lo trataron de humillar en extremo, lo escupían, le hicieron de todo. Y el Señor, o sea, el creador del universo, estaba en ese cuerpo y le estaban haciendo de todo. Hasta vinagre le pusieron en la boca, le clavaron una corona de espina, le quitaron la ropa, le dieron látigo y luego se la hicieron. Y le decían,
Si tú eres Cristo, calladito. Calladito porque, mira, cuando, por ejemplo, yo sé que yo físicamente con esta belleza que tengo la capacidad de caerle mal a mucha gente. O sea, hay gente que, Nelson Mina, usted lo conoce, no lo conozco, pero me cae mal. Y no, pero ¿lo has visto? No, me cae mal. Y yo en un tiempo estuve pensando que yo le caía mal a las personas por la belleza que tengo, y me di cuenta que no es la belleza, es por el mensaje que predico. Entonces, cuando de este servidor la gente habla mal, no está hablando mal de mí, está hablando mal es del mensaje, y está hablando mal es del Señor que me dio el mensaje. Entonces yo ya no me lo quiero tomar por personal. Entonces en la comunidad que yo estaba me decían, vea, por allá andan diciendo de usted. Entonces les dije así: primero, en esta comunidad está prohibido que me cuenten lo que la gente habla mal de mí, lo bueno, lo malo, lo regular. Y el que me llegue a contar algo bueno, regular o mal, públicamente lo avergüenzo. No me cuenten. No me cuenten. Ay, no, pero usted no va a oír. No, yo prefiero oír lo que Dios dice. Señor, ¿usted qué dice de mí? Tú eres mi especial tesoro. Y le pregunto mañana, Señor, ¿y mañana yo qué soy? Tú eres mi especial tesoro. O sea, ¿yo qué soy para Dios? Su Hijo amado, en Cristo. O sea, Dios me tiene en buen concepto, en gran estima, aunque la gente me tenga por el suelo. Pero si yo, lo que la gente opine, yo lo tomo personal, yo estoy deshonrando a Cristo. ¿Por qué? Porque no me están atacando a mí, no es personal. ¿Ustedes se acuerdan cuando Samuel, en el 1 Samuel capítulo 8, el pueblo dijo, queremos un rey, pero no lo queremos como esos reyes que pone ese Dios de ustedes. Queremos un rey como lo tienen las naciones. Y cuando Samuel escuchó eso, se enojó y se disgustó. Le dijo, pero ¿cómo usted van a...? Y le dijo, Samuel, papito, bájese, que eso no lo están rechazando ustedes a mí, no me metan eso es a mí. No se lo coge personal, que eso no lo están rechazando ustedes a mí, que me están rechazando. Pero sí le voy a decir, dígale que el rey que ellos tienen va a ser así, 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 yo se los voy a mandar. Pero el problema no es con usted, no lo tome personal. O sea que yo ya me di cuenta que cuando la gente dice, es que ese Nelson Mina me cae mal, ya sé que no es conmigo, porque yo soy un mensajero y que no me lo voy a tomar personal. Y aunque a veces uno oye cosas que le... Y si te cogen con el primer Adán, uno vaya en cuella cualquiera. ¿Por qué dijiste y por qué? Y ayer yo estaba escuchando unas cosas que estaban diciendo de mí y se me estaba saliendo el primer Adán. Y yo iba y dije, y me dijo, Nelson, ¿en cuál Adán estás? Si estás en Cristo, pase por alto. Por alto. Pasar por alto. Aquí, si tú estás acá, pasa por alto, aunque lo que oigas, porque a veces uno oye una... Yo ayer estaba hablando con una persona y dijo unas cosas. ¿Y de dónde sacaste eso? Pero esas cosas que él dijo, las está regando por todos lados. Entonces todo el mundo se va formando esa imagen de una mentira. Y claro, lo voy a llamar para decirle, mira, ¿de dónde sacaste tú eso? Pero no puedo dañar mi corazón, porque entonces rompo mi comunión con mi Señor. Y después que se me cargue que despierte ese primer Adán, ese es carroñero, ese es conflictivo. Entonces tú vas a oír de la gente que va a hablar de ti cosas, pero el Señor fue el ejemplo sublime. Estaban burlándose, estaban haciendo de todo, le quitaron, le pusieron corona de espina, le dieron vinagre, lo escupían, le hacían de todo y él callado, porque estaba siguiendo la instrucción del Padre, que él no estaba complaciendo a los que lo estaban torturando, él estaba complaciendo al Padre que lo envió a la misión. O sea que cuando la gente te quiera torturar a ti con los comentarios, con las cosas,
Están tratando de fastidiar al Señor, pero no es a ti. No es contigo, no es personal, aunque eso humanamente. Si uno está en el primer Adán, inmediatamente se le sale el lobo. Y apenas se le sale el lobo, uno se vuelve agresivo, y esta boquita empieza a tirar veneno. Empieza a tirar veneno, y cuando uno está tirando veneno por esta boca, está usando la boca de Cristo para envenenar a las personas, y está haciendo un acto de maldad. O sea que tenemos que saber que estamos en Cristo. Entonces vamos a terminar con las 4 partes del vestido, que son las cosas que la humanidad está haciendo. Lucas 24. Lucas 24, 44. Dice así. Estas son las cosas, Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? Muchas gracias. Gracias. Entonces, recuerde, ley de Moisés, los profetas y los salmos. Allá en Juan 19, dice que Pilato hizo esto. Juan 19, 20. Y muchos de los judíos, en el 19. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Pilato escribió este título en nombre del Señor Jesús. Este título decía así: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Consejo: son 3 idiomas. Cuando vas a buscar herramientas pedagógicas para tus estudios de profundizar, busca en hebreo, en griego y en latín. Y me llevé una sorpresa con el latín. Nunca había estudiado en profundidad los temas en latín, pero te aconsejo, ponle cuidado al latín. Yo no me he trabajado con el griego, con el hebreo. Hay que ponerle cuidado al latín, que tiene una riqueza literaria que asombra. En latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y aquí quiero hablar de las 4 partes del vestido. Las 4 partes del vestido, la primera tenía que ver con el reinado. Cuando Jesús llega a esa región, él llega como el rey de los judíos. Pero ellos dijeron, nosotros no queremos rey porque ya tenemos un rey. Y ese rey se llama, ¿cómo se llamaba? Julio César. Quiere decir que primer reemplazo, reemplazar al rey real que viene de la eternidad por el rey natural. Ellos cambiaron al rey de reyes y señor de señores por el César. O sea, quitaron el de la tierra y quitaron el del cielo y pusieron el de la tierra. Y si ustedes leen eso ahí, ellos dicen que no tenían más rey sino al rey César. Por ahí empezó. Primero, la primera parte del vestido, quitar al rey y poner un rey terrenal. Cuando en tu vida, cuando en mi vida, tú quitas al rey de reyes y señor de señores y pones un rey terrenal, liquidado.
Ahí empezó el problema de tu vida. Empezó el problema de mi vida. No puedes quitar a Cristo que sea tu rey. Pero muchas personas quitan a Cristo como cabeza y ponen su cabeza una cabeza de barro. Toda persona que quita a Cristo como cabeza y pone una cabeza de barro, lo que le espera es tribulación y angustia. Cristo debe ser nuestra autoridad suprema, nuestra cabeza de gobierno, nuestro rey, nuestro Señor eterno. Entonces, primero, quitaron el rey. Segundo, mira lo que ha hecho la humanidad, y esto es la gravedad del pueblo de los santos, y por esa razón la unidad corporativa no se puede vivir, porque el cuerpo está dividido en 4 partes. Primero, se quitó al rey espiritual y se puso al rey natural. Y se busca al rey de las naciones, y por eso usted ve la gente que depende tanto de los gobernantes, y la gente, la mendicidad, el gobernante le da una migaja, una camiseta y todo, y la gente se arrodilla y venera a esos gobernantes de las naciones, en vez de tener al rey de reyes, que es el proveedor eterno. Lo segundo, Lucas 24 dice, Moisés, la ley de Moisés. ¿Sabe qué hizo la humanidad, que ha hecho los creyentes de muchas naciones? Pusieron a Moisés por encima de Cristo. Moisés, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Pero la mayoría de las comunidades del mundo entero, todos sus ritos y ceremonias los hacen basados en la ley. Entonces el Dios de ellos es Moisés y no Cristo. Porque en Cristo, el fin de la ley es Cristo para justicia. Entonces, en Cristo la justicia no es por Moisés, ni por los ritos de Moisés, ni por las ceremonias de Moisés, ni por las cosas de Moisés, sino por la justicia de Cristo, que es la justicia de la fe, que opera por Cristo. O sea que ya ahora no es Moisés, sino Cristo. Pero dice la palabra que cuando leen a Moisés tienen un velo que no les permite entender quién es Cristo. Y eso es millones de seres humanos. Primero, quitaron al rey. Segundo, pusieron a Moisés por encima de Cristo. Y yo te lo estoy compartiendo porque yo sé que el Espíritu te lo va a ampliar profundamente. Pero hoy yo estoy como un mensajero para dejarte esa conciencia. Para que si tú tienes un rey, ya sea un gobernante, o tienes un rey que lo pusiste por tu cabeza, mientras estés gobernado por una cabeza humana, tu vida no tiene ningún sentido ni ningún propósito. Y todo lo que te espera es tribulación y angustia y sufrimiento, cuando tu esperanza está puesta en un rey que no es el original. Todo el que sustituye al rey original y pone otro, está totalmente condenado al sufrimiento. Porque ningún rey de ninguna naturaleza, ni de los gobernantes de las naciones, ni las personas con las cuales compartimos nuestras vidas, pueden ser tu rey. Hay un solo rey, Cristo. Ese es eterno, ese es original, ese es genuino. Entonces, primero el rey. Segundo, pusieron la ley por encima de Cristo. Pusieron los ritos y las ceremonias por encima de Cristo. Y eso se practica en todas partes. Cuando una persona le llama a esto la iglesia del Señor, está honrando a Moisés. Y Moisés es el Dios de este siglo. No es el diablo, es Moisés. Lo lee en 2 Corintios 3 y 4. Que no tenemos tiempo para profundizar ahí, pero como queda grabado, y como ustedes son estudiosos, como son juiciosos, y como el Espíritu Santo es tan bueno, nos va a ampliar y profundizar estas verdades, porque le tienes que poner cuidado para que tú como instrumento seas una bendición para la generación. Tercero, los profetas. Entonces, primer grupo, quitaron al rey. Primera parte del vestido del rey. La segunda parte, la ley de Moisés. La tercera, los profetas, las promesas. Millones de personas, millones de creyentes en las naciones están esperando una promesa. Traigan sus promesas. Y las promesas se convirtieron en un negocio comercial de proporciones gigantescas. Pero te tengo una noticia. Tú y yo no vivimos por promesas. Las promesas estaban en Adán, en Cristo. Todas las promesas de Él son sí y en Él amén. Tú acá no vives por promesas, tú vives disfrutando una herencia eterna.
Tú no estás esperando nada, tú lo tienes todo, estás completo, en plenitud del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No necesitas nada, lo tienes todo. No necesitas una promesa, ya tienes al que habían prometido. Entonces, ese es el otro negocio. Traigan sus promesas y traigan un billete y diga usted qué quiere que le demos. Y la persona trae el billete y la promesa y hagan sus peticiones. ¿Qué necesitan? Pidan lo que quiera. Quiero un marido, quiero una mujer, la quiero así, así, así. Escríbalo ahí que se la damos. Y claro, hace poco gente soltero y claro, vienen porque acá le van a arreglar el caminado. Tu caminado y el mío ya está arreglado en Cristo. No tienes que venirlo con una promesa en un lugar. Y lo cuarto, porque ya se me acabó el tiempo, me pasé. El sacerdocio. Y en ese sacerdocio sí tenemos un gran conflicto. Primero, los sacerdotes se convierten en intermediarios entre el pueblo y Dios. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Vuélvanlo a decir en voz alta y ojalá Dios quisiera escuchar en voz alta. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. ¿Sabes qué hace ese sacerdocio levítico? Te pone un hombre de mediador. ¿Y qué hacen la gente que viene a las comunidades? En vez de coger al mediador de Cristo, ponen al mediador del pastor o el ministro o fulano o perencejo. Entonces ponen un mediador que no les permite llegar a la verdad. Porque tu mediador no es un hombre, tu mediador es Cristo. Ahora, el hombre es un mensajero, pero el mediador original es Cristo. Entonces, en ese sacerdocio levítico, el que les permitía que el pueblo pudiera tener un contacto con Cristo era el sacerdote. Ustedes se acuerdan que el sacerdote una vez al año hacían el sacrificio, entraba al templo. Si el sacrificio había sido presentado bien, el Señor hablaba y perdonaba al pueblo durante un año. Y así lo hacían años. Dios dijo, esta forma de sacerdocio es temporal. Luego dijo, voy a mandar un solo mediador, voy a hacer un solo sacrificio para que ellos no tengan que llegar a mí por un intermediario, sino que lleguen por mi hijo y se queden con mi hijo para siempre. Entonces, hay gente que me dice, una persona me dijo, pastor, hágame un favor, porque como Dios lo oía a usted mejor que a mí, ore por mí. Le dije, ¿cómo? No, porque usted tiene esa labia y yo sé que Dios lo oye mejor a usted. Le dije, ¿cómo? Que tú me estás poniendo a mí por mediador entre tú y Dios. ¿Tú me estás poniendo a mí? Que yo ore porque yo tengo palanca con el Señor. ¿Tú de dónde sacaste eso? Y usted no ha visto la gente con las peticiones. Vea que oren por mí y traen las peticiones porque el mediador va a palanquear con el Señor. ¿Usted no han visto ese palanqueo? No, pero eso por acá no es. Yo le estoy contando, es por allá. Y traen la geste para las peticiones para que les palanqueen, que usted tiene buena labia y usted habla con el Señor. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Entonces, ¿por qué un hombre se pone de mediador para decir, yo voy a orar por usted? Y bueno, ahora, ¿no se puede orar por los hermanos? Claro, pero lo que quiero que sepas es que tú tienes un mediador. Y si tú con ese mediador que vive 24 siempre tienes una buena comunión, tú no necesitas. Como con esto que estoy diciendo ustedes me pueden odiar. Pero aquí no se trata de que yo quede bien con ustedes. Y además, a mí de nada me sirve quedar bien con ustedes. Porque es un mal negocio. El día que yo los prefiera a ustedes por el Dios que yo tengo, yo estoy perdido. Y no es porque ustedes sean malos, sino que el Dios que yo tengo es extremadamente bueno. Y ese me paga estando dormido 24/7. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos